Buenas noches, chicos. El día de hoy iniciamos una nueva clase. La clase que daremos es acerca de la ecuación lineal. Para eso les comparto el siguiente, la siguiente lámina, ¿sí? Y nos dice que una ecuación lineal es una expresión matemática que se caracteriza por la relación entre dos variables, donde la variable independiente aumenta una tasa constante con respecto a la variable dependiente. Esto lo habíamos visto en clases anteriores, donde esta ecuación lineal se la puede representar como una función, donde la variable dependiente es la variable y la variable independiente es x. Esta tasa constante significa la pendiente, ¿no? Entonces, esto de aquí lo puedo representar, déjenme ver qué pasó, lo podemos representar con y igual a mx más b. Si ven que todo está relacionado, entonces esto es una ecuación, ¿sí? Donde podemos decir o podemos dar un ejemplo, y igual a 2x más b. Entonces, fíjense ustedes, más 3. Fíjense ustedes, esta de aquí es una ecuación o también es una función donde esta gráfica, esta función es una línea recta. Esto es una ecuación, ¿sí? Con dos variables o con dos incógnitas. En este caso, la variable independiente es x y la variable dependiente es y. M sería la pendiente, donde la pendiente sería de 2, y V es el punto de intersección con el eje de las Y, que en este caso es el punto 0,3. Entonces, fíjense ustedes, el ejemplo, el que está aquí, dice es lineal porque la variable Y aumenta 2 unidades por cada aumento de una unidad de la variable X. Entonces, este es un ejemplo de una ecuación lineal. Entonces, en una ecuación lineal podemos identificar la variable, dice que es un símbolo que representa un valor conocido. Por ejemplo, en este caso, la variable es x, no sabemos qué valor toma, o la variable y, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense aquí, hay una variable dependiente, y, y una variable independiente que es x, porque y depende de x. ¿Ok? Dice, una constante es un valor que permanece fijo. En una ecuación lineal, la constante C representa el punto donde la línea cruza el eje vertical. Esta sería la constante, ¿sí? 1. Entonces, eh, fíjense que esto ya lo hemos visto en las primeras clases. Esto, eh, esta función o esta ecuación lineal se la puede representar en una gráfica que siempre va a ser una recta. La pendiente también nos la está dando. La pendiente en este caso es 2, ¿sí? Y la intersección con el eje de las Y, que sería el punto 0,1. Entonces, fíjense ustedes, todo va enlazado, ¿no? Con lo que habíamos visto anteriormente. Estos son ejemplos de ecuaciones lineales con una sola variable. Fíjense ustedes, 2x más 5 igual a 11, 3y menos 7 igual a 14, 4z más 3 igual a 27. Entonces, estas ecuaciones, que son ecuaciones lineales, ¿sí? Con una sola variable, nosotros podemos determinar qué valor, ¿sí? ¿Qué valor toma x para que al ser multiplicado 2 y sumado con el 5 me dé 11? ¿Qué valor va a tener y que al ser multiplicado por 3 y restado 7 me dé 14? ¿Qué valor va a tener z que al ser multiplicado por 4 y aumentado 3 de 27? Entonces, fíjense que podemos resolver estas tres ecuaciones y vamos a ver o lo vamos a hacer a continuación. ¿Ok? Entonces, esperan un momentito para poderles compartir. Déjenme abrir el archivo y se los comparto. ¿Ya?
Ya se los comparto. Entonces, vamos a hacer esos ejercicios en el cual podemos resolver una ecuación lineal, ¿no? Esta es la anterior, ¿sí? Y vamos viendo, ¿no? Vamos a aumentar aquí. Por ejemplo, nos decía el primer ejemplo, la primera ecuación, era 2x más 5 igual a 11. Entonces vamos a hacer eso, ¿no? 2x más 5 igual a 11. 2x más 5 igual a 11. Entonces, la pregunta es, ¿qué valor debe tomar x para que esta igualdad se cumpla? Entonces, lo primero que vamos a hacer es que todo lo que tenga x lo dejamos a un lado y lo que no tenga x se lo deja en el otro lado de la igualdad. Entonces, en este caso, fíjense ustedes, el 2x lo dejo ahí, esto sería igual, el 11 también, pero el 5 lo voy a pasar al otro lado. Si se lo pasa al otro miembro de la igualdad, en vez de más 5 pasaría con la operación contraria, que en este caso sería menos 5. Entonces, fíjense ustedes, ya tenemos que 2x va a ser igual a 11 menos 5 es 6. Entonces, tenemos que despejar o encontrar el valor de x. El 2, ¿qué está haciendo con la x? El 2 está multiplicando. Cuando no hay un signo entre un número y una variable, se dice que aquí hay un producto. Como el 2 está multiplicando a la x y nosotros queremos encontrar el valor de x, por lo tanto podemos decir que nos quedaría, el 2 está multiplicando, nos quedaría 6, 6 queda ahí, dividido para 2. Y 6 dividido para 2 es 3. Por lo tanto, esta sería, este sería el resultado de la variable x. Esto nos quiere decir que x toma el valor de 3. ¿Ok? Esta era la ecuación. La ecuación era 2x más 5 igual a 11. Entonces, fíjense ustedes que este es el procedimiento que debemos de hacer para encontrar el valor de x. Entonces, aquí siempre tenemos que preguntar si el valor hallado es el valor correcto. Entonces, para comprobar esto, si el valor hallado es el valor correcto, hacemos la verificación. Acuérdate que la verificación no es otra cosa que, eh, que reemplazar el valor de la variable, ¿sí? El valor hallado en la variable. Entonces, en este caso, esta era la ecuación, como ustedes pueden ver. En este caso era 2x más 5 igual a 11. Por lo tanto, la verificación nos dice que sustituyamos el valor hallado, que en este caso fue 3, y lo coloquemos en la variable que sería en este caso x. Entonces ponemos 2 por 3 más 5 y eso me tiene que dar como resultado 11. Entonces fíjense, 2 por 3 es 6 más 5 y eso debe ser igual a 11. 6 más 5 es 11, es igual a 11. Entonces, hemos comprobado, hemos verificado que el valor hallado, ¿sí? El valor encontrado, que fue 3, al ser sustituido en la ecuación lineal, ¿sí? Se cumple esta igualdad. Por lo tanto, x sí toma el valor de 3. Entonces, esa era una de las ecuaciones que les había mencionado en el ejemplo, ¿sí? Otra ecuación nos dice 3y menos 7 igual a 14. Vamos a ver, 3y, ya voy a escribir, 3y menos 7, vamos a poner 3y menos 7 es igual a 14. Entonces, ahora la variable que nos pide encontrar esta ecuación es y. ¿Qué valor toma y? Entonces, el procedimiento para poder hallar esta incógnita que es y
¿sí? El 7 está restando, pasaría al otro lado a sumar. Entonces, en este caso me quedaría 14, 3y es igual a 14, en vez de menos 7, más 7, y eso nos daría 3y es igual a 21, ¿sí? Como quiero encontrar el valor de y, el 3 está multiplicando, ¿sí? Pasaría al otro lado a dividir. Entonces nos quedaría 21 dividido para 3, y en este caso nos quedaría que y es igual a 7. Entonces, ese es el procedimiento que debemos de hacer al hacer una ecuación sencilla como las que hemos visto, ¿no? Eh, Cuando usted encuentre el valor de la variable, en este fue 7, ¿sí? Podemos hacer la verificación, ¿no? Como les decía, la verificación no es otra cosa que sustituir en la variable el valor hallado. Entonces, la ecuación original es 3y menos 7 igual a 14, pero y ya no es y, sino que y toma el valor de 7. Entonces, 3 por 7 menos 7, eso debe ser igual a 14. Entonces, ¿qué es lo que nos quedaría? 3 por 7 es 21, 21 menos 7, ¿sí? Eso debe ser igual a 14. Entonces, 21 menos 7 es 14. 14 es igual a 14, sí. Por lo tanto, hemos hecho la verificación de la ecuación. Entonces, ese es el procedimiento que debemos utilizar al hacer una ecuación lineal. Decimos que es una ecuación lineal porque tenemos una sola variable y la variable que vamos a despejar tiene como exponente 1, ¿sí? Fíjense todas las ecuaciones que hemos hecho. En este caso, 3x más 1 igual a 22. La variable es x y el exponente no se lo pone, el exponente es 1. Acá también, 4x más 2 es igual a 12, ¿sí? La variable que voy a despejar solamente es x y el exponente es 1, ¿sí? Entonces, fíjense todas las ecuaciones, ¿no? 2x igual a 96, también es una ecuación lineal, o también se le llama ecuación de primer grado, ¿sí? Entonces, hemos visto estos ejemplos de ecuaciones lineales con su respectiva verificación. Ahora, habíamos hablado en la clase anterior que por ejemplo, es una ecuación de segundo grado o también llamada ecuación cuadrática. ¿Por qué? Porque la variable que voy a despejar o que voy a encontrar, su exponente o el mayor exponente de toda esta ecuación es 2. Acá también, esta se la llama ecuación trigonométrica, seno de x más coseno de x igual a menos 1, donde seno, coseno son funciones trigonométricas y por lo tanto a esto se le llama ecuación trigonométrica. Ambos ejemplos no se consideran ecuaciones lineales o también llamadas ecuaciones de primer grado. ¿Ok? Entonces, veamos qué tenemos por acá. Sigamos por acá. Fíjense ustedes, aquí también tenemos, ¿no? Dice, ¿qué son las ecuaciones? Dice, son igualdades entre dos expresiones algebraicas que contienen una o más incógnitas. Entonces, fíjense aquí, esto es una ecuación lineal, donde el lado izquierdo del igual se le conoce como primer miembro y el lado derecho el segundo miembro. X son las variables y A, B, C, D es cualquier número, ¿no? Entonces, las ecuaciones lineales, dice, son igualdades entre dos expresiones algebraicas. Aquí están las expresiones algebraicas que contienen una o más incógnitas. En este caso, contiene una sola incógnita que la variable es X, ¿sí? Entonces, ese sería lo que es la ecuación lineal, ¿no? Dice que una ecuación puede tener una solución, infinitas soluciones o ninguna solución.
Cuando tenemos una solución, infinita solución o ninguna solución, eso es cuando hablemos de dos ecuaciones con dos variables. Pero el, el tema de hoy es solamente con una sola variable. ¿Sí? Entonces, aquí nos dan ejemplos de ecuaciones con números enteros. El primer caso es una ecuación con números enteros y las otras son con números racionales. ¿Cuándo son números racionales? Cuando son fracciones o cuando son con decimales. Entonces, estos dos ejemplos, x sobre 4 más 1 igual a 13, 2,3x más 5 medios es igual a 1 medio de x menos 0,5, son ecuaciones lineales pero con números racionales. El primer ejemplo, ecuación lineal de, con números enteros. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes, déjenme ver por acá, ya, veamos ahora este de acá, a ver por acá, este ejemplo. Bien. Vamos a hacer un ejemplo, ¿ok? Veamos un ejemplo, o antes de hacer el ejemplo, veamos esto del lenguaje algebraico. ¿Por qué les voy a dar esto del lenguaje algebraico? Porque yo eh, se los puedo escribir en el lenguaje español y usted tiene que transformarlo al lenguaje algebraico para poder hacer la ecuación. ¿Sí? Dice el lenguaje que utiliza letras en combinación con números y signos y además las trata como números en operaciones, se le llama lenguaje algebraico. Lo que usted tiene que saber, fíjense, estas representaciones con operaciones matemáticas. Fíjense ustedes, cuando te dicen adición, es suma. ¿Cómo lo vas a encontrar en un problema? Sumar, aumentar, más, incrementar, agregar. Sustracción significa resta. ¿Cómo lo vas a encontrar en algún problema? Diferencia, menos, disminuir, restar, quitar. La multiplicación, ¿cómo lo vas a encontrar? Dos veces por el doble, el triple, el producto, ¿sí? Y una división, puedes encontrar el lenguaje entre cociente, la mitad, la tercera parte dividido. Entonces, esto que está en el lenguaje castellano, transformado al lenguaje matemático o al lenguaje algebraico, esto es el signo más, todas estas palabras, todas estas significa el signo menos, todas estas significa por y todas estas significa división. Fíjense ustedes aquí el ejemplo, ¿sí? Fíjense el ejemplo. Dice, el doble de un número aumentado en 3. Aquí está la palabra clave, ¿no? Doble significa 2. De un número, ¿conoce el número? No, no conocemos el número. Entonces ponemos 2x. Aumentado en 3, 2x más 3. Aumentado significa que se le suma. Un número se le asocia con una letra. Puede ser X, Y, Z, A, B, cualquier letra. El doble se asocia con multiplicación por 2. Entonces, si usted lee el doble de un número, aumenta 3, significa 2x más 3. Fíjense acá. Aquí hay otros ejemplos. Dice un número aumentado en 3. ¿Usted conoce el número? No. Le puede poner X. Como me dice aumentado en 3, X más 3. Cuatro veces un número. 4Y, 4X, 4Z. Un número disminuido en 5. ¿Conoce el número? No. Le puede poner Z, X. Como me dice disminuido, le quito. El símbolo es menos. 5. 5. El triple de un número aumentado en 1. 3X más 1. El otro me dice la mitad de un número. Cuando te dicen la mitad, significa división. X sobre 2, A sobre 2, Y sobre 2. Usted puede ponerle la letra que usted desee. Entonces, fíjense esto,
que está en el lenguaje natural y esto está escrito en el lenguaje algebraico. ¿Ok? Eso es lo que usted tiene que tener presente porque podemos ponerlo en el lenguaje natural, usted lo traduce al lenguaje algebraico y les pido resolver esa ecuación, que lo vamos a hacer en un instante, ¿no? Entonces, vamos viendo, vamos a ver cómo formamos una ecuación de lenguaje natural, ¿sí? Al lenguaje algebraico, ¿ok? Ese es el fin que tenemos que lograr y resolver esa ecuación. Entonces, viendo, vamos viendo, vamos poniendo un ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Pongamos, ya te voy a dar paso, user, me das un momento, vamos a escribir al lenguaje natural, ¿no? Dice eh, la mitad de un número, dice aumentado en uno, dice que es igual a, es igual a 11. Entonces, fíjense que aquí está el lenguaje, en el lenguaje natural, ¿sí? En el lenguaje castellano, me dice la mitad de un número aumentado en uno es igual a 11. Y me dice determinar, determinar el número. ¿Ya? No sabemos qué número es. Entonces, ese podría ser un ejemplo y eso sería una ecuación. Entonces, ¿cómo yo lo transformo primero al lenguaje algebraico, al lenguaje matemático? Me dice la mitad de un número. ¿Yo sé el número? No. Entonces, yo puedo poner X, vamos a poner mejor con ecuación. Vamos a poner de esta forma, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Me dice X, la mitad de un número. La mitad de un número significa el número no sé, la mitad dividido para 2. Dice aumentado, aumentado en uno más uno. Me dice es igual a 11. Entonces, esto que está aquí, lo que he hecho, ya es la ecuación, ¿sí? Es lo que está en el lenguaje matemático, se lo tradujo o se lo escribió al lenguaje algebraico o al lenguaje matemático. Entonces, si me pide determinar el número, simplemente, ¿qué tiene que hacer? Vamos a resolver, vamos a resolver esa ecuación. Entonces, ¿cómo resolvemos esta ecuación? De la siguiente manera. Aquí está más uno. Pasaría al otro lado a restar. Entonces, en este lado de la igualdad nos quedaría en este lado de la igualdad nos quedaría x sobre 2, ¿sí? Va a ser igual a 11 menos 1. Entonces seguimos, nos quedaría lo siguiente. Entonces seguimos resolviendo. Entonces nos quedaría x sobre 2, x sobre 2 es igual, fíjense ustedes, es igual 11 menos 1 es 10. Entonces, quiero despejar X. El 2, ¿qué está haciendo con la X? Está dividiendo. Pasaría al otro lado con la operación contraria. Si está dividiendo, pasaría a multiplicar. Entonces, en ese caso, nos quedaría que X sería igual. Vemos aquí que X va a ser igual a 10. El 2 está dividiendo, pasaría al otro lado a multiplicar. A 10 por 2. Entonces, ¿qué es lo que nos quedaría? Que X va a ser igual a 20. Entonces vamos a poner como resultado que X es igual a 20. X es igual a 20. Entonces ahí está. Entonces el número
el número que, que cumple esta, esta, esta proposición es que X vale 20. Entonces comprobemos, lo voy a hacer así de forma rápida. X vale 20. 20 dividido para 2 es 10. 10 más 1 es 11. Por lo tanto, el valor hallado es el valor correcto. Es decir, que X toma el valor de 20. Entonces, esta es la forma o la metodología del lenguaje natural, del lenguaje castellano, al lenguaje matemático. Y si te pide resolver esta ecuación o encontrar el número, ¿sí? Simplemente resuelves la ecuación y encuentras el valor. En este caso específico, podemos decir que X o el número que debemos de hallar es 20. ¿Sí? Entonces, de esa manera hemos transformado del lenguaje natural o del lenguaje castellano al lenguaje matemático, al lenguaje algebraico. ¿Sí? Veamos otro, ¿no? Veamos el otro. Otro ejemplo. Dice, el triple, el triple de un número disminuido en 4 es igual, es igual, es igual a 8. ¿Sí? Entonces, si me piden hallar el número, ponemos hallar el número. Entonces, si me dicen el triple de un número disminuido en 4 es igual a 8, nos dicen hallar el número. Entonces, el triple de un número sabemos que es 3x. Triple es 3 y el número, desconozco cuál es el número. Podemos ponerle 3x, 3y, vamos a ponerle 3y. Disminuido en 4, disminuido en 4 dice es igual a 8. Ya tenemos la ecuación, ya tenemos la ecuación. Entonces, una vez obtenida la ecuación, me piden, hey, hallar el número. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encontrar el número. En este caso, el número es y. Debemos conocer qué valor toma y para que multiplicado por 3 y restado 4 me dé 8. Entonces, en este caso, resolvemos, me quedaría 3y es igual a 8, en vez de menos 4, pasaría al otro lado con el signo positivo, y nos quedaría que 3y es igual a 8 más 4 es 12. Como el 3 está multiplicando a la variable, en este caso a y, ¿sí? Pasaría al otro lado a dividir. Por lo tanto, nos quedaría y es igual a 12 dividido para 3. Y 12 dividido para 3, en este caso, es 4. Entonces, el número hallado, ¿sí? Es 4. Entonces, este es el valor que satisface a esta ecuación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo verificamos? Simplemente sustituimos el 4 en y. Entonces me quedaría 3 por 4 es 12. 12 menos 4 es 8. Por lo tanto, si, si se cumple la igualdad, podemos decir que el número hallado es 4. Entonces, fíjense ustedes cómo hemos convertido o cómo hemos hecho esto del lenguaje castellano, lo hemos convertido al lenguaje algebraico y de esto hemos podido resolver una ecuación. Simplemente son ecuaciones sencillas que usted puede hacerlas, puede resolverlas. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, ya mismo vienen las preguntas, ¿ok? Ya vienen las preguntas. Yo sé ahí, creo que el señor Villao Morán creo que quiere hacer una pregunta. Sí, ya mismo te doy paso, Villao. Ya, espérame un momentito.
¿ya? Igual María. Entonces, de esta forma hemos construido, ¿sí? Hemos construido esto del lenguaje matemático, del lenguaje castellano al lenguaje matemático, ¿no? Fíjense, el doble de un número, 2m. El triple de un número, 3x. El cuádruple de un número, 4a, 4x, 4y. El quíntuple de un número, 5z, 5m. El sextuplo de un número, 6p, 6x, 6y. ¿Sí? Entonces, son expresiones que escritas en el lenguaje castellano, vuelvo y repito, la puede traducir al lenguaje matemático, ¿no? Fíjense acá, la mitad de un número, z dividido para 2 o x o a dividido para 2. La tercera parte de un número, a sobre 3, x sobre 3, y sobre 3. La cuarta parte de un número, x sobre 4, y sobre 4. La décima parte de un número, ñ sobre 10, p sobre 10, x sobre 10, lo que sea. ¿Sí? Cuando te dicen de un número, de una cantidad, usted no sabe pues cuál es ese número, cuál es esa cantidad. De esa forma, usted la representa con letra. Como me dice la mitad, dividido para 2. Si me dice tercera parte, dividido para 3. Si me dice la cuarta parte, dividido para 4. Y así sucesivamente, ¿no? Como les había dicho hace un momento, aumentado con el más, disminuido con el menos, equivale o es igual a el signo de igualdad. Fíjense otros ejemplos, ¿sí? Yo les puedo poner en el aporte, traduzca o qué significa esto, ¿no? A menos C significa la diferencia entre dos números. O les puedo poner cómo usted escribe la diferencia entre dos números. A menos C, X menos Y, A menos B, M menos N, ¿ok? Porque usted no conoce esos dos números. Y como me dice la diferencia, X menos Y. Me dice el sucesor de un número. El sucesor de un número significa el siguiente. ¿Conoce usted el número? No. Por lo tanto, si me dice el sucesor, X más 1. Si me dice el antecesor de un número, ¿sí? En este caso, el antecesor significa bit, ¿ok? Entonces, en este caso sería z menos 1, y menos 1, x menos 1. Dice una cantidad o un número al cuadrado o elevado a la 2. Entonces, un número elevado al cuadrado, x al cuadrado, m al cuadrado. Me dice un número elevado al cubo, k al cubo, m al cubo, y al cubo, x al cubo. Entonces, hemos visto algunas expresiones que usted puede ir traduciendo, vuelvo y repito, del lenguaje castellano al lenguaje matemático. ¿Sí? Entonces, eso sería, chicos, acerca de la clase del día de hoy de ecuaciones lineales. Entonces, lo importante aquí es que usted sepa traducir del lenguaje matemático al lenguaje algebraico o al lenguaje, perdón, del lenguaje castellano al lenguaje matemático y poder resolver esa ecuación. ¿Sí? Entonces, hasta aquí la clase de hoy. Voy con las preguntas y hemos culminado la materia de matemáticas, ¿no? Entonces, del 101 al 303 ya están tres actividades asignadas: el foro, el taller y la tarea. Ya creo que la mayoría lo ha venido resolviendo o ya está resuelto y calificado. ¿Sí? Faltaría el aporte, que el aporte entre mañana y pasado mañana voy a ir subiendo a los respectivos cursos. ¿Sí? Entonces, hasta aquí vamos a hacer la pausa y les doy el paso para las preguntas. ¿Ok?